Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera, y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo el rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei,
que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió a Rogelim y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo, Quimán, que pase el Jordán con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres a mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey versó a Barzillai, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente más. ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Leímos hasta el versículo 43, es decir, todo el capítulo 19. Dios nos permite conocer el mundo del corazón. El mundo del corazón. Por la respuesta que da una persona, se puede dar cuenta qué hay en su corazón. Por eso en la Biblia dice
De la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Hay algo que ha sorprendido últimamente, es algo que está conmocionando el mundo entero, porque los teólogos, haciendo entrevistas a varios teólogos, gente que estudió, así es, hermenéutica, escatología, homilética, exégesis, que estudiaron, esas son las materias. Las conozco porque yo estudié teología. Yo estudié teología. Bueno, yo sí estudié teología. No puedo decir como el video que me enviaron hace poco de alguien que decía yo no estudié, yo sí estudié teología. Pero algo que puedo agregar a lo que dijo ese señor es, eso no me sirvió para nada. Eso lo único que hizo fue alejarme de la verdad. Pero bueno, ya cerrando ese paréntesis, algo que está conmocionando al mundo entero. Se le ha preguntado a teólogos, a personas que tienen un título enorme. El título de teólogo no solamente es en papel, sino es un papel finísimo. Y el papel tiene borde de oro, no es pintado de dorado, no, realmente es de oro, así porque fue graduado en el mejor instituto teológico. ¿Sí? Entonces le han preguntado a superteólogos, le han preguntado algo que aparece en el Salmo 1. Y lo que está causando conmoción es, ellos no pueden responder. Sí, por algo que aparece en el Salmo 1 no han podido responder. Los grandes teólogos no están dando respuesta porque es algo que hasta ahora descubrieron. Suena raro, porque el Salmo 1 siempre ha estado ahí. Sí, muchas personas lo han recitado, hay personas que se lo saben de memoria. Pero cuando se les dijo, a personas que se lo saben de memoria, cuando se les dijo, ¿sí ve lo que dice el versículo 1? Mire bien lo que dice. Y la persona lo recita, sí, dice así, así, así. Así, vamos a leerlo, abrimos la Biblia, léalo otra vez. La persona lo lee. Si se da cuenta de lo que está diciendo, la persona no se da cuenta. Luego le decimos, vea el versículo 5, ¿no nota algo en común? Y luego cuando ya le hacemos la pregunta directa, los teólogos no pueden responder, quedan como en shock. Así, ¿qué es lo que no han podido responder? Vamos a mirar. Vamos a mirar el Salmo 1. Ustedes se van a dar cuenta hoy, algo que va más allá de la teología, que no tiene que ver con sabiduría, con estudio, con sabiduría humana, con estudio, tiene que ver únicamente con el corazón de Dios. Está ahí retratado, no tiene algo especial, es solamente, es como un secreto. Alguien también dijo que la Biblia no estaba como en secreto. Sí, la Biblia está escrita como en un secreto. Por eso nosotros cuando compartimos el Evangelio le decimos quiere conocer el secreto del perdón de pecados. ¿Por qué usamos esa expresión, el secreto? Como si nadie lo pudiera ver. Realmente nadie lo puede ver si Dios no le da misericordia. Por eso teólogos de renombre no han podido ver lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 tiene 6 versículos. Vamos a mirarlo. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. El versículo 1 y el versículo 5 en especial. Dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta parte sí la habían visto y solamente se concentraban en esto. Las prédicas que hay grabadas, escritas respecto al Salmo 1, hablan mucho de esta primera parte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero cuando miramos cómo se hace, cómo se interpreta, el que no anda en consejo de malos, tienen una distorsión de lo que la Biblia llama bueno y lo que la Biblia llama malo. Tienen su propia norma de lo que es bueno, de lo que es malo. Lo que sigue es lo que más sorprende. Si lo que sigue en este versículo. No hemos salido del versículo 1. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a hacer énfasis en la parte B. Este versículo se divide en 3 partes. La parte A, la parte B y la parte C. La parte B, ¿qué dice la parte B? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es bienaventurado? El que no estuvo en camino de pecadores. Esa es una de las 3 características. Pero vamos a hablar de esa, de la segunda. El que no estuvo en camino de pecadores. ¿Sí se dieron cuenta? Ya algunos se dieron cuenta lo sorprendente que hay en este versículo. ¿Quién es bienaventurado? El que no estuvo en camino de pecadores. Cuando dice en camino, el que no estuvo en camino de pecadores, ¿qué cosa hay fuera de ser pecador? Se le ha preguntado a los teólogos. Ese versículo dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué personas son las que no estuvieron en camino de pecadores? Porque al preguntarle a los teólogos, ¿todo el mundo es pecador o hay algunos que no sean pecadores? Los teólogos contestan,
sobrada y rápidamente, no tienen que pensar. Rápidamente dicen, no, pues todos somos pecadores. Teólogos famosos han contestado así, todos somos pecadores. Entonces cuando le leímos esta parte, ni estuvo en camino de pecadores. Ahí está hablando de personas que no están en camino de pecadores. Está hablando, este versículo lo dice, ¿sí? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir? Existe el camino de pecadores y existe el camino de otras personas que no se llaman pecadores. Según la teología, todo el mundo es pecador, solo existe esta parte. Todo el mundo es pecador, según la teología. No hay nadie que no sea pecador y hasta se sustenta con algunos versículos sacados de contexto. Porque precisamente lo que se demostró debido a la ignorancia que había en cuanto al corazón de Dios, en cuanto a teología, excelentes. En cuanto a conocer el corazón de Dios, nada que ver. ¿Qué conocían? Ni estuvo en camino de pecadores. Para ellos solamente existían pecadores. Pero cuando dice ni estuvo en camino de pecadores, da a entender, hay otro grupo. Está un grupo que se conoce como pecadores, pero debe haber otro grupo. Hay otro grupo, diferente al de los pecadores. Porque si no, no estaría escrito ese salmo. Ese salmo está hablando ya de dos grupos. Ni estuvo en camino de pecadores. Entonces el otro grupo, el que está en este grupo que no se llama pecadores, porque si ese es el grupo que se llama pecadores, ¿quiénes son bienaventurados? Los que están en otro grupo. No en este de camino de pecadores. El que no estuvo en camino de pecadores. ¿Está dónde? En este grupo. Si está en este grupo quiere decir, hay un camino, hay un camino. Hay un grupo que quienes están en ese grupo no se llaman pecadores. Hay un grupo de pecadores, sí, hay un grupo de pecadores, pero hay un grupo que no son pecadores. Y los teólogos al mirar esto se quedaban pensando. Aquí se quedaban pensando y era como si se les borrara toda la hermenéutica, escatología, homilética, exégesis, todo se les borró. Porque de nada les sirvió aprenderse los 10 mandamientos al derecho y al revés. Bueno, curiosamente no, esa parte tampoco se la sabían bien. Los 10 mandamientos no. Pero sí se saben los nombres de las 12 tribus, los nombres de los 18 hijos de David. Sí, se saben ese tipo de cosas. Porque era necesario. Esas cosas son importantes, si no, no se puede graduar de exégeta. No puede recibir el título de exégeta. Uy, se graduó en esa materia, por lo menos en esa materia. Para graduarse tiene que contestar cosas de memoria. ¿Sí? Pero el corazón de Dios, al hacer una pregunta que tiene que ver con el corazón de Dios, no hay nada de conocimiento, solamente hay silencio. ¿Sí? Entonces, cuando ya se daban por vencidos y por fin algunos lograban agachar, los que no lograban doblar, quebrantar su corazón, sino seguían de pie, buscaban la excusa para salirse de ahí, para que nadie les hiciera más ese tipo de preguntas. Querían que les hicieran preguntas de conocimiento, pero no quería que les hicieran preguntas de conocimiento de Dios. ¿Querían qué tipo de conocimiento querían? Conocimiento de letra, conocimiento de memoria. Eso es lo que querían, pero no quieren conocimiento del corazón de Dios. Algunos, no todos. Algunos resultaban evadiendo, hablaban de otra cosa, empezaban a hablar de su ministerio, de los milagros que han sucedido, de los prodigios, pero no podían decir cuál es el grupo opuesto al de los pecadores. Los que se quedaron y nos hicieron preguntas, ¿qué les mostrábamos? El versículo 5, ¿sí? Que se los dejaba más plop, porque ahí se da la respuesta. Creo que ya más de uno lo ha escrito, sí, la respuesta. Pero para quienes no sepan, lo vamos a ver bíblicamente. No de memoria, sino bíblicamente. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Esa es la primera parte. Ese versículo también se divide en dos partes, la parte A y la parte B. ¿Qué dice la parte B? Presten atención a la parte B. ¿Quiénes no se levantarán? Miren lo que dice la parte B. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabe qué conoce un teólogo como iglesia? Cuando decimos a un teólogo qué es iglesia, él va a definiciones epistemológicas. ¿Sí? Él va a decirnos, tenemos que mirar la raíz, tenemos que ir al fondo. Porque iglesia viene de ecclesia. ¿Y qué significa? Significa congregación. Eso sí nos podían decir. Y le decíamos, ¿me repite qué significa iglesia?
Iglesia significa congregación. Espere, permítame lo anoto en un tablero. Voy a anotarlo en un tablero. Cogíamos un tablero y escribíamos. Iglesia, me sigue enseñando teología. Iglesia significa congregación. Una vez que nos enseñaba que iglesia significa congregación, le leíamos esta parte. Vamos a leerla nuevamente. ¿Cómo dice? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y le preguntábamos, aquí aparece la palabra congregación. Usted nos dice que iglesia es ¿qué? Congregación. Ya le bajaba el tono. Primero estaba todo orgulloso diciendo su conocimiento. Iglesia significa congregación. Iglesia, ¿me repite qué es iglesia? Ah, iglesia es congregación. Volvemos a leer. ¿Qué dice ese versículo? Ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando ya leíamos esta parte empezaban a ponerse pálidos. ¿Por qué? Todo en lo que habían basado su doctrina, sus enseñanzas, quedaban como enseñanzas fariseicas. Muy bonitas al punto de vista de ellos y al punto de vista de la gran mayoría de la población, excelentes. Pero filtrando con la palabra no tenían otra opción que quedar callados. Estamos hablando de los mejores teólogos de la actualidad, teólogos de renombre, reconocidos. Cuando miraban este versículo, ¿congregación de los justos? Sí. Aquí dice, veo que lo que te sorprendió es la expresión congregación de los justos. Hasta este momento, cuando te han preguntado a ti si eres justo, ¿tú qué has contestado? Ah, no, pues yo he contestado, es que hay un versículo que está en Romanos. Sí, yo sé, 3:10. Sí, yo sé. Ah, sí, usted sabe, sí, dice, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que yo he contestado. Ahora, cuando lees este versículo que dice congregación de los justos, ¿qué tienes que decir de la congregación de los justos? Dame una enseñanza, teólogo, dame una enseñanza de qué es la congregación de los justos. Explícame cuál es la congregación de los justos. Tú, que le has dicho a cientos y miles de personas que no hay justo ni aun uno, sacando un versículo de contexto. Lo que has hecho hasta este momento es sacar un versículo de contexto. Al decirlo de manera literal, porque sí, a ese versículo dice no hay justo ni aun uno, pero lo que has enseñado es en contra de lo que dice este versículo. Este versículo dice congregación de los justos. Y le preguntábamos nuevamente, ¿qué es congregación? ¿Y sabe qué decía? Pues congregación es iglesia. Aquí dice la iglesia, ¿quién la conforma? Léelo nuevamente. No, sí, ya ahí dice los justos. ¿Quién conforma la iglesia? Los justos. Pero esperen, yo no entiendo. Ya, algunos podían hacer preguntas, los que habían quebrantado su corazón. Pero ya saben, la mayoría lo que hicieron fue justificarse. Querían hablar de una cosa, hablar de la otra, hablar de su ministerio, de las cosas maravillosas, hermosas, muy emotivas que han visto en su ministerio. Y le decíamos, bueno, pero volviendo otra vez al tema que estamos tocando, justos o no justos. Este versículo dice que la iglesia es la congregación de los justos. Aquí habla de dos grupos totalmente opuestos. Dice, ni se levantarán aquí están los pecadores, ¿no? Ni se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es la congregación de los justos? La iglesia. ¿Quiénes no pertenecen a la iglesia? Los pecadores. Lo está diciendo este versículo. Los pecadores no tienen nada que ver con la congregación de los justos. Lo que hoy hemos explicado y lo que ha asombrado al mundo, que tiene a todo el mundo en shock, a todo el mundo que se conoce como mundo cristiano o iglesias cristianas, algunos han empezado, los que salieron enojados, los que salieron defendiéndose y todo eso, ¿qué creen que quieren hacer con nosotros? Quisieran que nosotros no existiéramos. Quisieran hacer lo que hizo Joab. Quisieran hacer eso. Quieren eliminar lo que no les conviene ver. ¿Están mirando el corazón de Dios? No. Lo que les interesa es cómo quedan ellos mismos. Hoy miramos 2 de Samuel, capítulo 19. ¿Qué miramos? Los 43 versículos que lo componen y estábamos mirando el corazón de Joab. El corazón de Joab, ¿en qué se apoyaba? En la lógica. Joab, el corazón que vemos en Joab estaba haciendo literalización. Era el general del ejército de David, pero no tenía un mismo corazón con David. Lo que dice Joab, si miramos las palabras de Joab, tiene lógica.
Tiene lógica lo que dice Joab. Hay personas que incluso cuando ven este capítulo dicen, pero si Joab tenía la razón, porque lo que está haciendo David, así como, tal cual como dijo Joab, yo estoy de acuerdo con Joab. Más de uno dice así. Y le digo a esa persona, sigue leyendo segunda de Samuel y te vas a dar cuenta cuál es el fin de los enemigos de Dios. David es sombra de Dios. En algunos pasajes es sombra de nuestro Señor Jesucristo. David. Él es el rey, el único rey reconocido por los judíos, el más reconocido por los judíos es el rey David, porque Dios lo puso en honra. Y en el Nuevo Testamento aparece Dios, ¿qué título le dio a David? Varón conforme a mi corazón. Hoy, cuando vimos la comparación de los teólogos con la lógica, ¿qué es lo que han enseñado? Lo que la mayoría de las personas van a decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso que está enseñando, pero han enseñado a las personas limitándole la entrada al reino de los cielos. Al decirles, no hay justo ni aun uno, eso está en un versículo, pero no les han podido explicar por qué ese versículo dice eso si la iglesia es la congregación de los justos. ¿Qué han eliminado de sus enseñanzas? Han eliminado de sus enseñanzas entre sus congregantes la posibilidad de pertenecer verdaderamente a la iglesia, porque la iglesia es la congregación de los justos. Hoy lo leímos. No estamos diciendo algo que nosotros querramos como nos parece. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya saben qué es sacar un texto fuera de contexto. Hace poco hicimos un ejemplo con un versículo y nos demoramos 30 minutos en ese ejemplo, cómo sacar un versículo de contexto. Ahora, acá, otro versículo que también se saca de contexto. Cuando una persona solamente mira con su punto de vista, con su lógica, va a decir, va a negar el resto de la Biblia por sacar un versículo fuera de contexto. Algunas personas, inclusive con el versículo que aparece en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, también lo han sacado de contexto. Las mismas personas que sacan el versículo que dice no hay justo ni aun uno, también sacan ese otro versículo, también lo sacan de contexto para negar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si miraran la obra de nuestro Señor Jesucristo, ayer miramos, el título del video de ayer fue Mirad a mí, todos los términos de la tierra. Si miran atentamente a Dios, si miran el corazón de Dios, que está como un secreto, para que una persona lo encuentre, ¿por qué dice la palabra angosto es el camino que lleva a la vida eterna? Estrecha, la puerta angosta y el camino estrecho, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué dice la Biblia pocos son los que lo hallan? Porque la persona necesita sumergirse en la palabra. Hoy, lo sorprendente, cuando estábamos leyendo la palabra, muchas personas entraban, salían. Entraban personas nuevas, pero cuando veían que estábamos leyendo la palabra, no quieren la palabra. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? ¿A qué están acostumbrados la población que se conoce como cristiana? Están acostumbrados a un circo de emociones. Y aquí les estamos mostrando únicamente la palabra. Dense cuenta que no está sonando musiquita de fondo, no suena. Porque no está sonando un pianito, no queremos mover emociones. Queremos mirar la palabra, sin nada que afecte las emociones. Solo queremos recibir el corazón de Dios, transmitir el corazón de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, ten misericordia de tantas personas que tristemente, creyendo que son cristianos, están entrando por la puerta ancha. La Biblia habla de personas. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. Pero la palabra habla de esa puerta que lleva a la perdición. Y muchas personas, por amar más a sí mismos, por amar más su comodidad, su carne, sus pensamientos, por querer vivir en sus emociones, por querer vivir en sus pensamientos, han menospreciado el corazón de Dios. No han podido llegar al corazón de Dios. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de las personas que en este momento, aún blasfemando, aún enseñando herejías. Enseñar herejías es enseñar versículos sacados de contexto. Enseñar algo que niegue la iglesia. La iglesia, la congregación de los justos, hoy lo hemos visto. Pero lamentablemente las personas que aman la letra, que aman los títulos, que aman a sí mismos, han estado en contra de tu palabra. Padre, permite que suceda lo que tenga que suceder en sus corazones, en sus vidas, para que sus corazones lleguen a la estatura que sea necesaria para poder recibir tu palabra. Quebranta los corazones. Por duros que sean, para ti no es nada imposible quebrantar un corazón. Y también los hermanos que en este momento quieren que sus familiares sean salvos, permite que
también esos corazones tan duros sean quebrantados, para que puedan recibir la palabra y dejen de estar siguiendo a hombres que hablan hermoso, que hablan bonito, que los hacen sentir cosas, pero que no les están transmitiendo el corazón para realmente unir a la iglesia, para realmente unirse a nuestro Señor Jesucristo, distorsionando la iglesia, haciendo ver como si fuera un cúmulo de buenas intenciones. Si una persona no es justa, no tiene ninguna relación con Dios. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.